El No hemos presidente logrado está todo, sacando el cuanto país de la hubiéramos quiebra en que lo querido, dejó ser Duque. pero sí hemos hecho y hemos hecho más de lo que muchos piensan o dicen, entre otras, porque la situación fiscal que encontramos no fue la más favorable. Al país lo sobreendeudaron innecesariamente, al país lo esquilmaron innecesariamente. Los dineros recaudados con la reforma tributaria que se aprobó en el primer año de mi gobierno y que no gravó a las personas naturales de escasos recursos, no le puso el impuesto a los pobres, no le puso el impuesto a la sopa, se destinaron esos recursos para el pago de una deuda pública que adquirió el expresidente Iván Duque de una manera que me pareció en realidad tonta. Un crédito por 5.600 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, pagadero en 2 años que estoy comenzando a pagar, y que se dedicó fue a subsidiar las nóminas de los empleados de las empresas más poderosas de Colombia. Y lamentablemente, porque la Corte Constitucional tumbó la mitad de la reforma tributaria que aprobamos. Y sobre todo en unos recursos que son de los más poderosos de Colombia, los petroleros y los grandes carboneros exportadores del país. Y al déficit del Fondo de Estabilización de Combustibles, entre otras cosas, porque también Iván Duque, al no subir la gasolina, pero comprarla cara y venderla barata, nos dejó una deuda con Ecopetrol, del cual ya hemos pagado cerca de 40 billones de pesos. Fuimos el único gobierno que fue capaz de darse esa pela de eliminar el subsidio a la gasolina. Sé que le produce, en cierta forma, oposición a la clase media, pero no está bien que se subsidie a un señor que tiene una camioneta 4 puertas en el consumo de su gasolina y le estemos cerrando las puertas de los hospitales a la gente pobre en Colombia. 40 billones de pesos nos costó ese simple hecho de saldar esa deuda. Casi 3 reformas tributarias. Eso también lo dejó Duque. Hemos sido responsables, muy responsables, en el manejo de nuestra economía para mantener el grado de inversión, y lo hemos logrado. En el 2021 las calificadoras de riesgo lo bajaron, gobierno Duque, y a pesar de toda la oposición en la prensa, hasta el día de hoy el gobierno actual de Colombia ha mantenido el grado de inversión y la credibilidad de los mercados. Lo hemos logrado. A esta difícil situación fiscal se suma una inflación de precios que fue cercana en el tema de alimentos al 15% anual. Nosotros nos propusimos reducir esa inflación y lo hemos logrado. El costo de la vida viene disminuyendo en su crecimiento mes a mes. En especial, lo más clave, el precio de los alimentos, lo cual nos ha permitido garantizar que el incremento del salario mínimo de nuestros trabajadores sí se convierta en un mayor ingreso para ellos. Este año, según lo esperado, el costo de la vida se ubicará en un crecimiento del 5%. Ahora, lo que necesitamos es que el Banco de la República entienda que las tasas de interés deben bajar al mismo ritmo de la inflación. Si nosotros logramos que la inflación sea del 5% y que hemos subido el salario mínimo en aproximadamente un 12%, los trabajadores y las trabajadoras de Colombia al final del año podrán recibir 7% más realmente de sus ingresos. Y si el Banco de la República pone la tasa de interés en una cifra cercana a ese tipo de inflación del 5%, entonces mucha gente podrá meterse a comprar una vivienda, un carro, una moto, a ir al comercio a comprar sus electrodomésticos, la agricultura podrá progresar y el turismo nacional podrá crecer. Es decir, podremos reactivar realmente la economía nacional y ponerla en el sendero, como dice el Banco Mundial, del crecimiento
el año entrante. No han sido 2 años fáciles. Hemos tenido problemas, obstáculos, pero también logros y satisfacciones. Nos quedan 2 años de gobierno, el remate, lo más duro, y en donde daremos todo para conseguir las metas. He hecho un llamado a los partidos políticos, a los empresarios, a las organizaciones sociales, para que nos sentemos a construir un gran acuerdo nacional en torno a la reforma a la salud. El sistema de la Ley 100 no sirve. Se están robando por decenas de billones de pesos en los últimos años los recursos mientras se cierran los hospitales públicos. La reforma a los servicios públicos es fundamental. Prácticamente toda la sociedad colombiana está tributando a unas generadoras que, teniendo unos costos bajos por ser hidroeléctricas, se enganchan al precio muchísimo más alto del gas y así le cobran a los usuarios. La implementación del acuerdo de paz y la lucha contra la corrupción, que es un flagelo derivado en todos los estratos de nuestra sociedad y que ha permeado todas nuestras instituciones, es fundamental. A este gobierno lo permeó también la corrupción. Hemos visto en la historia, en la actualidad, cómo gobiernos progresistas terminan permeados por un cáncer que es la corrupción y terminan por no cumplir sus objetivos. Aquí algo parecido comenzó, no tanto como dice la prensa, pero este presidente saca a cualquiera que por sospecha más o menos creíble sepamos que se ha robado un peso del pueblo. Aquí los corruptos no gobiernan, porque este es el gobierno del cambio. Nuestro gobierno seguirá trabajando día y noche, así como trabaja doña Blanca Lucy, que está por aquí ya haciendo los envueltos, y como trabajan millones de colombianos y colombianas para construir una Colombia